El Bilbao Athletic se está sentando como uno de los grandes equipos de Primera Federación. 4 victorias consecutivas, 4 porterías a 0, alejándose de los puestos de descenso. En fin, un gran momento que vive el Bilbao Athletic, en parte por la grandísima mejoría que ha hecho tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y esto es lo que vamos a analizar en este nuevo vídeo. Así que muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenido a este vídeo para la cantera de Lezama, en el que vamos a analizar a través de ese último partido frente al Arenteiro, en el que el Bilbao Athletic ganó 1-0 con un gol de Ivonne Sánchez en el minuto 90, cómo ha mejorado respecto a cómo estaba antes, ¿no? Porque, insisto, 4 victorias consecutivas, 4 porterías a 0 consecutivas, no es para nada fácil esto que ha hecho el Bilbao Athletic, insisto, no es casualidad, no es una pequeña racha, es que yo creo que se está reflejando un gran trabajo desde detrás de cómo ha corregido aquellos aspectos en los que fallaba este equipo y sobre todo, pues eso, ¿no? Manteniendo un gran nivel de lo que ya hacía con balón, mejorando ese punto de solvencia defensiva, que era lo que le faltaba, ¿no? Hablábamos mucho en este canal sobre cómo le faltaba la defensa de área, cómo hacía bien las cosas, pero tenía problemas en las áreas, fallaba ocasiones y además, cuando el rival le hacía ocasiones, pues muchas de ellas acababan en gol. Sin embargo, lejos de que igual, pues bueno, al final tú haces un volumen de ocasiones, otras más claras, otras menos, y al final los goles entran siempre y cuando tú estés bien y generas ocasiones claras, ¿no? Pero al final, como el equipo está bien y está en una dinámica, digamos, mucho más positiva, mucho más cómoda respecto a cómo estaba antes, en el que estaba también un poco necesitado de puntos, pues se está notando que el equipo está en esa buena dinámica, ¿no? En parte, como os pongo en el segundo punto, lejos de que evidentemente han mejorado la defensa de área, porque también hay jugadores como Izaguirre, como Son de Luis, o como el propio Mikel Santos en portería, que está a un gran nivel, pues también es que en general a nivel de bloque el Bilbao Athletic está mucho mejor, incomoda cada vez más pues la salida de balón del rival, se activa mucho mejor en presión tras pérdida, y en general como bloque está mucho mejor, ganando caídas, ganando disputas, en general, pues eso, todo lo que se demanda en un equipo para que esté bien defensivamente, pues el Bilbao Athletic lo está mostrando, empezando por ese punto que os he comentado de presión en salida de balón. Frente al Arenteiro, la verdad que el rival estuvo muy incómodo, no pudo mostrar su juego de forma, digamos, continua o solvente, y en parte fue porque el Bilbao Athletic incomodó muchísimo la salida de balón. ¿A través de qué? Pues un poco lo de siempre, ¿no? Que siempre hemos comentado. Orientar la salida para afuera y a partir de ahí, pues emparejar o apretar a los jugadores cercanos y bueno, pues o robar un balón allí, forzar un balón largo y ganar esa acción en largo, o simplemente un robo alto que te pueda montar la transición, ¿no? Y vas a ver algunas acciones de las que he podido recoger, en las que fijaros que el rival está muy apretado, no hay opción de salir, y cuando ya tienen que jugar, pues bueno, intentando arriesgar en salida de balón, es cuando Guerre ahí puede robar el balón, y pues incluso el Bilbao Athletic tiene una ocasión clara de gol a los pies de Azcune, que cerca está a hacer el gol, ¿no? Fijaros, otra vez más de lo mismo, oriento fuera, salto de Joan Eco, fijaos que los jugadores cercanos tienen a un jugador encima, y aunque el Bilbao Athletic no termine de robar, porque ahí también el Arenteiro pues tiene un mérito de que juega muy rápido y lo hace bien, fijaros que el Arenteiro no termina de progresar para conectar a la gente de arriba, y esto es cuestión de intensidad, cuestión de apretar, cuestión de estar ahí, de tapar todas las líneas de pase posibles, y digamos, pues eso, en resumen, que como bloque, el Bilbao Athletic está mucho mejor respecto pues a partidos anteriores, ¿no? Y fijaros, forzando en largo, salta Izaguirre, corta, ¿no? Otra vez, más de lo mismo, presiona a jugadores cercanos, jugadores que no giren, orientar fuera, cuando orienten fuera, saltar, evitar progresiones del jugador, y cuando ya estás ahí, pues bueno, también está la labor de los jugadores de atrás, nuevamente Ander Izaguirre, insisto, unos jugadores que están a un grandísimo nivel, y ahí ya el resto de jugadores hacen el resto, pues bueno, para asegurar la posesión, ¿no? Más de lo mismo aquí también en presión de salida de balón. Fijaros que aunque supere siempre hay un jugador cerca, y a partir de ahí robo alto, ¿no? Insisto, el Bilbao Athletic está muy bien en ese aspecto, estuvo muy bien frente al Arenteiro, y en general se refleja también a nivel de datos, o sea, cada vez más, y lo vamos a ver en estos datos que recojo de Y-Scout, los equipos hacen pocas ocasiones, y o al menos si hacen ocasiones, el Bilbao Athletic suele hacer más. Fijaros que en datos de tiros en contra, fijaros, el Bilbao Athletic solo recibió 7 tiros en contra y solo 2 a portería, ante los 15 que le hizo el Bilbao Athletic al Arenteiro, 8 de ellos a puerta, ¿no? Pero es que fijaros que frente al Zamora, el Bilbao Athletic solo recibió 2 disparos y una puerta, ¿no? Y pues bueno, frente al Sestao River, a ver, recibir 13 disparos, pues una cifra relativamente alta, pero es que el Bilbao Athletic hizo 17, ¿no? Por lo tanto, no es solo que recibas pocas ocasiones, digamos, o pocos disparos a puerta o en general en contra, sino que también el Bilbao Athletic hace más que el rival, por lo tanto, pues es un hecho que te acerca más al gol y por lo tanto, por consecuencia, más a la victoria, ¿no? Y luego a nivel de duelos defensivos ganados, pues más de lo mismo, es un aspecto importante a nivel de disputas, el estar por encima del rival, sobre todo
en cuanto a que si tú ganas más duelos defensivos significa que tú has dominado más tu propio campo, ¿no? Y fijaros que los porcentajes de duelos defensivos ganados están por encima todos los del Bilbao Athletic respecto a los de su rival. Pues fijaros, en el último partido frente al Arenteiro, un 77% de duelos defensivos ganados, cuando el Arenteiro ha ganado cerca del 66%. Por lo tanto, eso demuestra que el Bilbao Athletic en este caso, en las acciones que tuvo que disputar balones en su propio campo, estuvo mejor que su rival. Lo mismo frente al Zamora y lo mismo frente al Sestao River. Lo bueno es que en la media también el Bilbao Athletic está por encima de sus adversarios, con un 4% más respecto a sus rivales. Por lo tanto, reflejo de que este equipo está mejor que sus rivales en aspecto defensivo y también, pues eso, en cuanto a recibir ocasiones, pues el Bilbao Athletic recibe menos respecto pues a las ocasiones que hace a su rival, ¿no? Por lo tanto, datos que reflejan cómo está este equipo, tanto en, pues eso, ¿no? En fase defensiva, en presión y demás, ¿no? Como también en presión tras pérdida, aspecto que en general no era algo que destacase en exceso del Bilbao Athletic, pero fijaros que frente al Arenteiro lo puso más en práctica. Balón que pierden en el último tercio de campo, se activa Soaneco, se activa luego, creo que es Guerena Barrena, y luego, pues bueno, aunque tú no recuperes allí, ya incomodas la salida del rival y, como lo que decía antes, el resto del trabajo, una vez más, Ander Izaguirre, que es el que hace esta acción defensiva para que Joan de Luis tenga la posesión del balón. Ya estáis viendo algunas acciones de Izaguirre, que luego hablaremos de él, pero ya veis que a la mínima que pierde el balón el Bilbao Athletic, fijaros cómo salta incluso Rego hasta banda, hasta el último tercio de campo para robar ese balón, ¿no? Es algo muy común, es algo que se ha visto en parte frente al Arenteiro, y fijaros que al final, si tú te activas bien tras pérdida, evitas que el rival te ataque y tú encima recuperas bien balón, ¿no? Supone un despliegue físico importante, pero ya veis que a la mínima que pierden balón cerca de área rival, ya se activan todos los jugadores y nuevamente, pues eso, ¿no? Un robo alto para que luego en este caso el Bilbao Athletic monte su ocasión de gol, ¿no? En la última acción, el balón que roba, bueno, el jugador que roba ese balón es Guerena Barrena. Es un factor vital para entender el por qué el Bilbao Athletic está también en fase defensiva. ¿Por qué? Porque es un jugador que te abarca una barbaridad de campo, está a un nivel altísimo, ya hablamos mucho de él en el último partido, pero es que frente al Arenteiro volvió a estar muy bien. ¿Por qué? Porque, insisto, es indetectable sin balón, porque está en todos lados y juega a un nivel de intensidad altísimo. Entonces, cuando tienes a un jugador que tiene un nivel de resistencia altísimo, está en todos lados, te roba una gran cantidad de balones, lo estoy mirando antes, pues alrededor de 15, 16, 17 balones por partido, es una cifra alta para un centrocampista, y sobre todo, pues bueno, a la intensidad a la que juega y sobre todo, pues en acciones como esta, en las que necesitas un jugador como él, que esté en todos lados, que se active bien tras pérdida, que sea intenso, pues bueno, pues se agradece, ¿no? Y vais a ver algunos clips que he recogido para que veáis la importancia que tiene el bueno de Guerena Barrena, ¿no? Lo que decía antes, también, pues en fases en las que el Bilbao Athletic pierde el balón, cuando se activa el Arenteiro para transitar, tienes a un Guere que ahí está, que estaba sumado en ataque y baja para recuperar el balón, y es un jugador que te garantiza esas posesiones, ¿no? Esta acción es espectacular porque es una acción en la que el propio Guerena Barrena es el que recupera el balón, es el que inicia la transición, que por cierto dejó 4 asistencias de gol para el Bilbao Athletic, lo cual es una cifra altísima. Insisto, es el jugador que monta la transición, mete su último pase y luego, cuando pierde el balón el Bilbao Athletic, es el mismo jugador que recupera el balón dentro de área rival. Es decir, para que veáis que es robar balones en todas las zonas del campo y ese nivel de concentración y de intensidad para robar ese tipo de balones, ¿no? Y fijaros, lo mismo que os decía antes, en presión, cuando orientas la jugada por fuera, es el jugador que está allí para robar el balón porque siempre está pendiente y es el que te recupera una gran cantidad de balones y al final te genera ese dominio de centro del campo. Por lo tanto, mucho mérito lo que hace Guerena Barrena. Y en parte, pues el gran nivel defensivo del Bilbao Athletic pasa por los pies de Guere, junto también a Rego, que es un jugador que siempre ha hablado muy bien de él. Pero es que es verdad que los focos, hay que decirlo, se los está llevando Guere porque es que el nivel al que está es altísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenéis más motivos por los cuales el Bilbao Athletic está bien, junto a lo que os decía de defensa de área y las actuaciones individuales del equipo. Es decir, fijaos acciones que os enseñaba Ander Izaguirre, pero es que a nivel de datos, en sus últimos 4 partidos, por cierto, son los partidos en los que ha sido Izaguirre titular, por lo tanto, pues bueno, un factor a tener en cuenta, no es casualidad, que a mí personalmente es un jugador que me ha sorprendido porque no lo conocía, no lo tenía visto, y la verdad que juega con una solvencia y unos, digamos, galones a nivel defensivos, pues muy interesantes, porque juega con mucha personalidad para la juventud que tiene, es del 2003. Y fijaros, en duelos ganados, cifras muy altas, duelos aéreos, en ninguno de los partidos tiene menos de un 50%, por lo tanto, te garantiza un dominio importante en cuanto a ese aspecto, en cuanto a dominio de balones aéreos. Fijaos que en intercepciones de balón o interceptaciones, pues te genera unas 5 interceptaciones por partido, por lo tanto,
muestra también ese punto de concentración al que está este jugador. Y en balones recuperados, cierto es que la habitual es con central, pues recupere mucho balón, pero es que fijaros que son cifras relativamente elevadas, 17, 18, frente al Sestao 24 balones recuperados, por lo tanto, lejos de la sensación que puedo yo llegar a tener de Izaguirre, pues en datos también se refleja, es decir, no sé, no es casualidad tener este tipo de datos y que el Bilbao Athletic pues tenga esa portería cero, ¿no? O esas 4 porterías de cero consecutivas. Junto a también un gran trabajo de Mikel Santos, que es verdad que el Bilbao Athletic está recibiendo relativamente pocas ocasiones, especialmente por ejemplo frente al Zamora, ¿no? Que fijaros que ese dato que pone XTG, que son los expected goals en contra, es decir, la cantidad de o la calidad de las ocasiones que recibe el Bilbao Athletic en contra acumulando las ocasiones del rival, pues fijaros que recibe hasta un 0,05, es decir, no es nada. Pero, por ejemplo, frente a la Andorra, salvó hasta 2 goles si acumulamos ese tipo de datos, ¿no? Frente al Sestao River, 0,89, frente al Arenteiro, 0,62. Son cifras bajitas, algunas de ellas, especialmente Arenteiro y Zamora, pero también tener a un jugador, a un portero tan solvente y tan seguro como Mikel Santos, que la verdad que se le ve con muchos galones en portería, oye, pues se agradece, ¿no? Ya veis que remates en contra recibe poquitos, 2 frente al Arenteiro, 1 frente al Zamora, 3 frente al Sestao River, pero oye, hay que estar ahí, o sea, el nivel de paradas, hay que decir que ahí, pues Mikel Santos está a un gran nivel, ¿no? Es verdad que el partido que más refleja ese nivel es frente al Andorra, porque mantuvo la portería cero a pesar de el volumen de ocasiones alto que recibió y sobre todo la calidad de estas ocasiones que recibió frente al Andorra, pero es que al final igual vas a recibir 2-3 disparos por partido, pero hay que estar ahí, y Mikel Santos lo está mostrando, así que otro motivo más al que sumar por el cual, pues eso, el Bilbao Athletic está manteniendo estas porterías a cero, y lo está complementando con esa mejoría con balón, o mejor dicho, ese nivel alto que ya mostraba con balón, ¿no? Es un equipo que ya he hablado muchísimo de que a nivel posicional, a nivel de juego posicional, es un equipo que juega muy bien, que al final, jugando así, pues es cuestión de que los goles ya llegarán. Y claro, lo que muchas veces le penalizaba es que hacía grandes partidos con balón, pero luego las ocasiones que recibía, muchas de ellas terminaban en gol, ¿no? Y claro, como ahora está mucho mejor a nivel defensivo, pues bueno, luego pues hay que decir que con balón sigue estando en buen nivel. A través de ese 3-4-3 que siempre hemos hablado, con mucha presencia entre líneas para hacer dudar a los rivales dónde poder saltar, y a partir de ahí fijando mucho dentro, muchas veces las ventajas suelen estar fuera. Hablábamos mucho de Neko Aguilar en vídeos anteriores, en este caso es Joan Eko el que está siendo el titular, y además a un grandísimo nivel porque está corrigiendo mucho también sus problemas en defensa, los problemas que tenía a la espalda, está mucho más solvente, está corrigiendo. Veo mucho el trabajo, yo creo que el Lezama, para corregir ese aspecto, porque al final era anticompetitivo. Me acuerdo que lo señalamos mucho en el partido frente al Baracaldo. Y bueno, hay que decir que al final es un jugador que está muy cómodo cuando puede aportar ese punto de profundidad, y vais a ver que es importante, junto a Son de Luis, que es uno de los jugadores a tener en cuenta también en salida de balón. Y pues bueno, lo que os decía, esto pues es reflejado en clips, ¿no? Son de Luis fijando dentro, jugadores, mucha presencia dentro, para que fuera pueda tener ventajas a Neko, llegar a línea de fondo, sumar ese punto de profundidad y meter el centro cargando el área, ¿no? Es algo que se ha repetido mucho desde el juego posicional. Fijaros esa presencia de 3 líneas de Ibai Sanz, de Azcune, para poder conectar ahí. Mucha importancia también a los balones verticales de Luis, poder conectar fuera para poder finalizar o progresar por allí. Si no se puede, pues volver, pero ya veis que esa estructura es importante. También con Guere descolgado, porque Rego es el que suele estar más a la base de la jugada y Guere el que puede ir cayendo en diferentes zonas. Y sobre todo, pues la importancia de eso, ¿no? De tener calma en salida de balón, de conectar mucho por dentro para poder superar, y a partir de ahí, más de lo mismo, ¿eh? Fijaos que el patrón se repite, es conectar dentro, finalizar fuera, o si no se puede, pues que De Luis fije para poder conectar fuera, y a partir de ahí, pues eso, acciones individuales de Joan Eko importantes porque es un jugador profundo, incisivo por banda izquierda, que entra fácil hasta la línea de fondo, y ya veis, ¿no? Centros laterales o centros rasos para poder, pues eso, montar una acción, ¿no? Es algo muy común, es algo que se ve bastante en este equipo. Y fijaros, más de lo mismo, acción de fuera para adentro de Joan Eko, llegando mucha gente a área o desde segunda línea, y ahí tienes una ocasión clara de gol. Es decir, es la misma idea de juego todo el rato, pero claro, al final los goles llegan porque también el equipo está más solvente y de alguna forma u otra llegan las victorias porque también mantiene esas porterías a cero, ¿no? Entonces, es un aspecto que hay que tener en cuenta. Os voy a mostrar algunos datos más a nivel defensivo que no os he enseñado anteriormente. Uno de los aspectos que también hemos hablado mucho de los goles esperados, ¿no? Hemos enseñado los de Mikel Santos, los que recibía en contra, pero es que el Bilbao Athletic, fijaros,
que también está por encima respecto a sus rivales. Por lo tanto, si tú generas más ocasiones de calidad respecto al rival y el rival te genera pocas ocasiones de calidad, o al menos acumulando sus ocasiones, pues evidentemente estás más cerca de la victoria y además más cerca de mantener la portería a cero. Ya veis que en los últimos partidos el Bilbao Athletic, es verdad que no he cogido el de la Andorra porque no sale en la captura, pero fijaros que tanto en la media respecto a sus rivales como en sus últimos 3 partidos, Arenteiro, Zamora y Sestao River, el Bilbao Athletic está por encima de sus rivales en cuanto a ese dato de goles esperados. Por lo tanto, generas más ocasiones de calidad, más cerca estás de la victoria o del gol, ¿no? Y en pases logrados, llama la atención también de que el Bilbao Athletic está mucho más preciso que sus rivales, especialmente el partido frente al Arenteiro. Ya veis que más de un 86% de precisión de pases generales, cuando el Arenteiro hizo cerca de un 69%. ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente se muestra un poco ese trabajo de bloque del equipo, del Bilbao Athletic en este caso, de incomodar el juego con balón del rival y por lo tanto, hombre, más difícil superar, más difícil progresar y por consecuencia, pues bueno, más dominio también en fase defensiva. Y evidentemente también en la media ya veis que el Bilbao Athletic tiene casi un 81% de pases logrados cuando el rival tiene un 77%. Es una diferencia menor, pero también, insisto, demuestra la mejoría que está teniendo este equipo como bloque para generar la incomodidad a sus rivales. Junto a un dato que a mí me gusta mucho, que se llama PPDA, que son los pases permitidos por acción defensiva, es decir, cuántos pases permite de media el Bilbao Athletic en sus acciones a su rival en cuanto a media de pases, ¿no? Y es un aspecto, un dato importante tener en cuenta, que vais a poder ver aquí, porque al final es un dato que demuestra cómo está el rival, mejor dicho, el Bilbao Athletic respecto a su rival en cuanto a, pues dentro de los juegos, dentro de los ataques posicionales del rival, sea el Arenteiro, sea el Zamora o cual sea, pues eso, los pases que le permite de media en cada acción que el Arenteiro, por ejemplo, tiene el balón. Y en este caso, fijaros que la diferencia fue abismal, es decir, por ejemplificar este dato y para que se entienda mejor, el Bilbao Athletic permitió 4,26 pases de media por cada acción con balón del Arenteiro, mientras que el Arenteiro le permitió una media de 12 pases por cada acción que el Bilbao Athletic tenía el balón. Por lo tanto, eso demuestra que el Bilbao Athletic dominó de forma drástica pues esas acciones defensivas y el Arenteiro estuvo muy incómodo con balón porque apenas tuvo la capacidad de mantener pues posesiones largas, ¿no? Y eso, pues bueno, ya lo veis que frente a... es verdad que frente al Zamora pues la diferencia fue mínima, pero frente al Sestao también una diferencia abismal. Una media de 7-8 pases que pudo permitir el Bilbao Athletic frente al Sestao, y el Sestao le dejó casi una media de 13 pases por cada acción en la que el Bilbao Athletic estaba montando una acción de peligro, ¿no? O al menos con balón. Y fijaros que en el último partido frente al Arenteiro, fijaros que la media está muy baja constantemente, ¿no? Por lo tanto, eso significa que el Bilbao Athletic dominó el partido en ese aspecto. Poco le permitió al Arenteiro, pues eso, conectar muchos pases, dar mucha continuidad a sus acciones posicionales. Por lo tanto, ahí se demuestra una vez más lo que os enseñaba antes en vídeo, pues también en datos, ¿no? Y eso, pues eso, lo que os decía, si mantiene este nivel y estás bien con balón, los goles llegan. ¿Cómo llegó el gol? Pues bueno, con un punto de calidad, con una gran entrada de Olavarrieta al partido como revulsivo, digamos, a un partido pues más o menos discreto de Wuhan, aunque no estuvo del todo mal, pero es una acción individual ya por puro empuje del minuto 90, metiendo a mucha gente en área. De hecho venía de un centro esta acción individual de Olavarrieta, un grandísimo centro al punto de penalti y un buen remate de Ivonne Sánchez, que no es un rematador especialista, pero oye, al final es lo que decimos siempre, si tú cargas mucho el área y tienes mucha presencia allí, los goles, pues bueno, pueden llegar, a pesar de que seas un jugador como Ivonne de baja estatura o de ser un jugador que no es especialista en ello, ¿no? Pero bueno, destacar, a pesar de que hablamos mucho del nivel defensivo y demás, hoy la entrada de la Barreta fue muy destacable, ¿no? Hablamos mucho en el vídeo anterior sobre quién tenía más nivel, si Wuhan o si está más adaptado a lo que es el primer equipo, si está más preparado para ello. Y en el caso de la Barrieta, oye, yo creo que ha querido reivindicarse, demostrar que también está ahí, que aunque le den las oportunidades de Wuhan, la calidad de la Barrieta es importante. Y ojo, aparte de la asistencia que os he podido mostrar, tuvo una ocasión importante también, un disparo lejano, 4 asistencias a tiro en 28 minutos. Es verdad que todos ellos fueron centros laterales, pero oye, muy significativo y habla mucho un poco de la calidad que tiene Olavarrieta, de la importancia de sus golpeos, y al final pues eso, es un jugador que no deja de ser un jugador que ya ha debutado en el primer equipo del Athletic, que es un proyecto interesante. Otra cosa es pues las diferencias que puede llegar a tener respecto a, por ejemplo, Ndicka Wuhan, que es un jugador igual un poco más intenso que él, o
o más trabajador, pero es que Olavarrieta al final es un jugador con mucha calidad y lo demostró frente al Arenteiro en poco menos de media hora. También, pues es lo que os decía, centros, ¿no? 4 centros que puso, fueron 3 de ellos precisos y a nivel de regates logrados 4 de 5, por lo tanto reflejo de sus buenos minutos, reflejo de su calidad, reflejo de que es un jugador que entrando en segundas partes puede ser muy interesante. No por ello estoy diciendo que tenga que ser suplente sí o sí, pero bueno, es un aspecto a tener en cuenta. Así que bueno, esto era un poco lo que os quería comentar de todo el partido en general. Destacar, insisto, esa mejoría exponencial del equipo en el bloque, o sea, a nivel general es un equipo que está muy bien. Destacar, pues eso, la mejoría y sobre todo la estabilidad. No me parece que sea una simple racha, es que el equipo está muy bien y sobre todo, pues eso, manteniendo ese buen nivel con balón, pues llegan las victorias y llega, pues eso, la situación a la que está a día de hoy el Bilbao Athletic. Así que bueno, felicitar desde aquí, pues eso, de todo el trabajo que se nota, porque creo que estaba siendo muy injusto pues los resultados que estaba teniendo el filial respecto a lo que estaba haciendo, y eso es un poco lo que os quería comentar. Espero que os haya gustado, apoyarlo, comentad, dar me gusta, todo ese tipo de cosas, y nos veremos en la próxima. ¡Agur!